Ahora me encuentro en un espacio intermedio. ¿Qué quieres decir? Estoy entre la oscuridad y el esplendor. Entonces pronto estarás libre. Y respondió, sí. El 11 de julio de 1925 vino un hombre. No lo reconocí. Él me dijo, tú me ayudaste cuando estaba vivo. Mírame. Soy el pobre Martín. Parecía un mendigo, más bien mayor y con barba. Otro día vino Isabella, que murió en 1846. Le pregunté, ¿dónde estás enterrada? En París. ¿Por qué no encuentras la paz? Nunca pensé en mi alma. ¿Cómo puedo ayudarte? Una santa misa. ¿No tienes más parientes? Ellos han perdido la fe. El 5 de septiembre de 1925 vino un dominico. Tenía el rostro irreconocible, pero no daba miedo. El 17 de septiembre yo estaba triste y sentí una mano posarse sobre mi cabeza. Era el dominico. Me dijo, ¿por qué lloras? Ten confianza y sé humilde. Yo le dije, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Contestó con la mortificación. El 18 de octubre de 1925 vino de nuevo y le pregunté qué podía hacer por él. Me dijo, 7 comuniones. ¿Por qué no me lo pediste antes? Porque ya las habías dado a otros. El 24 de octubre vino otra vez. Le pregunté por qué algunas almas me atormentan, cuando vienen como animales o llenas de fuego. Esas son las almas que viven en las profundidades del purgatorio. ¿Cuándo moriste? Hace 4 meses. El 2 de noviembre, fiesta de los difuntos, vino una vez más el dominico y me dijo, hoy la sangre de Cristo fluye a torrentes, hay muchas misas a nuestro favor. Ahora estoy más cerca del cielo. Ese mismo día vino uno en forma de simio. Recé una oración por él. Entonces se puso delante de mí y me miró de una forma tan suplicante que me partió el corazón. Me sentí movida a acariciarlo. Era pegajoso al tacto. Le dije, dime, ¿quién eres? Impuro. ¿Por qué te encuentras en semejante estado? No hay pecado que no haya cometido. Hasta la última hora desprecié al Altísimo. Después vino el reconocimiento y me salvé del infierno. Vino otro día y me dio una bofetada en la cara y desapareció. No comprendo por qué mientras trato de ayudarlo, él me hace daño. El 8 de noviembre regresó y me dijo que me golpeó porque quería atormentarme. Pero si tú te has salvado, ¿por qué todavía eres malo? No veo en ti más que un espantoso animal. Se me acercó y vi cosas indescriptibles. Su cuerpo estaba totalmente agujereado y en cada hueco se movían miles y miles de gusanos. Todo en él estaba siendo devorado por gusanos y más gusanos. Nunca en mi vida había visto algo tan repugnante. Me explicó, mis pecados claman al cielo y hay pecados que todavía debo pagar. El 27 de noviembre volvió y gritó, me quemo. Agua bendita. De inmediato le eché agua bendita y ni una gota cayó al suelo. Me miró agradecido y comenzó a llorar. ¿Quién eres? Egolfo von R. ¿Viviste aquí? Viví y pequé. Aquí cometí pecados abominables. ¿A quién mataste? A Susana. Nunca se supo que yo la había matado. Era una niña inocente. Después de haber estado en las tinieblas alejado de Dios, ahora estoy más cerca. Después de la muerte, ¿a dónde se va? Primero al juicio y después al castigo. Entonces, ¿te encontraste con el buen Dios? Sí, lo adoré y luego me precipité. Vino el 18 de diciembre. El simio se había convertido en una furiosa bestia. En un momento se vació la piel, sacudiéndose y echando los gusanos sobre mi cama. Creí morir de espanto. Al irse se fueron con él los gusanos y eso fue para mí un verdadero consuelo.
Finalmente se presentó con figura humana. Es un hombre más bien joven. Ya no me produce miedo, aunque su mirada es agria e intranquila. ¿Cómo es posible que se presenten sus almas en formas distintas? Por permisión de Dios. Tú no puedes ver el alma. El 3 de febrero de 1926 se me presentó un alma y me dijo que se llamaba Gisela. Era distinta a los demás y me dijo que eso se debía a que estaba cercana a ir, al cielo, a adorar a Dios. El 19 de febrero de 1926 vino un alma en medio del fuego como una masa sin forma, toda oscura. Las llamas no emiten calor. La he rociado con agua bendita. Esa masa oscura era una serpiente. Al verla me sentí paralizada de miedo. Tiene los ojos de fuego en los que se ven claramente su inmenso sufrimiento. Rezar con una bestia delante es una sensación muy difícil. Por eso, no suelto de mis manos la reliquia de la Santa Cruz, que me da mucha tranquilidad. La serpiente se enrolló como lo hace una serpiente. Salió al pasillo arrastrándose. Es de color gris oscuro con rayas blancas. La toqué con mi bastón y de inmediato se estiró. Después de rezar con ella, se me acercó y me dio miedo. Por fin el 10 de marzo reconocí que era una monja. Pregunté, ¿quién eres? Un alma sedienta. ¿Por qué has venido en forma de serpiente? Aún no estaba en condiciones de mostrarme en otra forma. Es la imagen de mi vida, juramentos falsos, mentiras e hipocresía. Fui una monja. Antes de morir recibí los sacramentos como se debe. Si rezas por mí y te flagelas, entonces iré a la luz. El 19 de marzo de 1926 regresó. Era María R., una monja francesa. Murió hace 5 años en Marsella. El 1 de abril estaba sola en un vagón del tren y se me presentó. Le pregunté, ¿hasta cuándo seguirás viniendo? Hasta que cantéis el Aleluya. Entonces, pasado mañana que es Pascua. Cuéntame algo del más allá. No podrías comprenderlo. Es lo infinito de lo infinito. Después empezó a cantar, parecía latín. El domingo de resurrección nunca lo olvidaré. Vi a la monja frente a mí, toda revestida de luz al pie del altar. Qué enorme diferencia de aquella figura de serpiente. Oh buen Dios, te lo agradezco. Otro día, en el camino que va al molino, encontré una mujer. Cuando pasó cerca de mí, gritó, misericordia. Me di la vuelta y me di cuenta que era un alma del purgatorio. Le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Me dijo, soy Teresa B. Le dije, tú llevaste una vida muy honrada. Sí, pura apariencia, solo fui sincera, estando a punto de morir. El 30 de abril de 1926 se me apareció en pleno día un hombre muy triste y miserable. Traía la cabeza y las manos llenas de sangre. Le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Dame tu mano. Se la di con gran temor, sabiendo que se me llenaría de sangre, pero nada pasó. Solo la sentí caliente. Me dijo, tú me das consuelo. ¿Quién eres? Me llamo Luis. Debes conocerme. Estoy sepultado en el abismo. El 5 de mayo me vino a la mente que podría tratarse de Luis Z., que en el año 1879 fue un gran escalador y creo que murió en Todí, un desastre para el alpinismo. Me dijo que sí. ¿Tus huesos aún están en el abismo? Sí, pero eso no perjudica nada a mi alma, estoy salvado. Debo expiar aún demasiado. Mi vida fue un sinsentido, sin un valor. Cuán pobre soy, reza por mí. Otro día me dijo, estoy triste y veo todo muy claro. Mi vida perdida, pero ya es demasiado tarde. ¿Tuviste el arrepentimiento inmediatamente después de la muerte? No. Estoy salvado por la misericordia de Dios. El 15 de mayo le pregunté, ¿ahora estás contento? Sí, es la paz. Viene sobre ti. Voy hacia la luz deslumbrante.
Durante el día vino 3 veces, cada vez más alegre, y fue en verdad una gloriosa despedida. El 17 de junio de 1926 vino una mujer y dijo que se llamaba Eleonora. Se presentó como un gigante. Durante la noche vino y apoyó su cabeza sobre mi mano, los ojos fijos en mí. Tomé agua bendita y la derramé sobre ella. Me dijo: eres misericordiosa. Si tú supieses cuánto pequé. Puedes escribir a Pasavia, donde vivía. Diles que el niño asesinado era mío. ¿Cuándo asesinaste al niño? En el verano de 1823. El 29 de junio de 1926 regresó y me dijo: dame la mano. Se me acercó sonriendo. ¿Así de contenta estás que sonríes? He superado el desamparo. Siguió viniendo, pero con una expresión de felicidad, cada día más cerca de la luz que es el cielo. El 9 de julio de 1926 vi a un hombre viejo con un traje del siglo pasado, con una chaqueta marrón y una cadenita de oro. Dijo que se llamaba Nicolás y que había oprimido a los pobres y ellos lo habían maldecido. Era de Mainz. Me dijo: ofréceme todo lo que más te cuesta. La oración debe estar siempre unida al ofrecimiento de la voluntad. El 29 de julio de ese año 1926 vino Nicolás y puso su mano sobre mi cabeza y me miró con mucha simpatía. Le dije: tienes una cara muy feliz. ¿Ya puedes ir al buen Dios? Tu sufrimiento me ha liberado. Estoy sepultado en Nácar y morí en la guerra. El 12 de abril de 1927 se me presentó una mujer llamada Cecilia y me dijo que había calumniado. Después de rezar por ella, le dije: tienes el rostro muy hermoso. Te ves diferente. ¿Estás mejor? Me respondió: la niebla ha desaparecido y ahora yo adoro a Dios. Después me acarició el rostro con su mano. Otro día vino una amiga mía, fallecida en enero. Le dije: tienes un rostro muy alegre. ¿Dónde estás? En un bellísimo salón. Regresó a los 3 días. Me explicó que habló de salón para que la entendiera. ¿Estás en el cielo? No, pero estoy en espera del premio. El premio es por el cumplimiento del deber de cada día y tener espíritu de sacrificio. ¿Sabes cómo has dejado a tu esposo? Nosotros vemos con distintos ojos. Todo lo que ocurre es para nuestro mayor bien. La venerable María Ana Lindmayr y el purgatorio. Comienza su diario diciendo que escribe por obediencia a su padre espiritual, el padre Cándido de San Eliseo, nacido en 1720. Y refiere: desde que tenía 12 años tuve la gracia de poder ver a las almas del purgatorio, que se presentaban ante mí en diferentes formas. Esto comenzó desde la muerte de mi padre. Al tercer día de su muerte, mientras su cuerpo estaba aún en la casa, el día de Santa Catalina, virgen y mártir, advertí la presencia de mi amiga María Ana Pescher, que murió el 28 de noviembre de 1690. El 1 de diciembre, mientras rezaba delante de una imagen de María, oí que me decían: reza por mí. Y sentí un soplo de viento frío en el rostro que me sacudió. Después, caminando por la noche con un linterna, vi algo semejante a una sombra, que pasaba junto a mí, pero no vi nada más. Por fin, el día de la Inmaculada Concepción de 1690 me sucedió que, yendo a misa a las 4 o 4:30 de la mañana, estando completamente sola en el camino con una pequeña linterna en medio del camino de los carmelitas, vi delante de mí una persona vestida toda de blanco, alta como la señorita Pescher. No hice caso. La figura me precedía por el camino hasta la iglesia de los jesuitas. Al llegar traté de ver quién era aquella persona. En la capilla vi de quién se trataba: de María Ana Pescher. Siguió apareciéndose a medianoche, despertándome. Poco a poco le fui sintiendo cariño y recé por ella con mucha fe. Me fue revelado que esa alma estaba destinada a ser virgen, pero el Señor se la llevó pronto, porque estaba comprometida en matrimonio. Así pudo morir virgen.
Otro día vino su madre muerta y al igual que ella me había tocado con el dedo y me había hecho una herida en la pierna, como si me la hubiera hecho con un clavo ardiente. Su madre me tocó y la herida fue más fuerte. Su madre había hecho todo lo posible para que no hiciera los votos y además se había excedido mucho en comer y beber. Tuve que ayunar a pan y agua en su favor. Y después de haber hecho mucho para reparar los pecados de estas almas, madre e hija, vinieron a mi habitación el 13 de diciembre de 1690, día de Santa Lucía mártir. Entonces oí un canto muy bello, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, que me llenó de una inmensa alegría. La noche siguiente vino la madre de mi padre. Era la fiesta de San Juan de la Cruz, el día en que había muerto hacía 17 años. Nunca me habría imaginado que estuviese aún en el purgatorio, pensaba que estaba ya en el cielo. Sin embargo, algunos días y en especial el Día de las Ánimas, 2 de noviembre, sentíamos rumores en casa, pero no creíamos que se pudiese tratar del alma de mi abuela. La vi en el mismo estado que tenía cuando murió. Tuve mucha compasión por ella, porque durante su vida la había querido como a una madre y estuve con ella cuando murió. Había vivido en nuestra casa varios años y ella amaba la paz. Nunca había estado en desacuerdo con mi madre y todos la queríamos. Mi abuela era muy religiosa y había dado buen ejemplo hasta su muerte a los 84 años. Por eso, todos creíamos que no estaría ya en el purgatorio. Me pidió que la ayudara. Yo estaba en cama y mientras dudaba en levantarme para ir a la iglesia, vino el alma de mi padre, ya muerto, y me animó a levantarme para ayudar a la abuela a salir del purgatorio. Me dijo que no debía temer, porque no me pasaría nada, y me recordó el gran amor por el prójimo que ella había tenido en vida, cuando a veces se había levantado por la noche para ayudar a otros. Me mostró los grandes sufrimientos de las almas del purgatorio y me decidió a levantarme para ir a misa de los carmelitas. Cuando regresé a casa, el alma de mi abuela me dio una señal de que había sido ya liberada. Las heridas de mis pies desaparecieron y también el temor de que me pudiese pasar algo por tratar con las almas purgantes. En mi habitación alisté un altar con una cruz y un cuadro de la Virgen María Dolorosa. También coloqué el rostro de Cristo Ecce Homo. Por la noche solía rezar ante este cuadro del Ecce Homo por las almas. El día de la fiesta de Santo Tomás, estaba rezando y había puesto una vela encendida en honor de la Virgen. Observando bien el cuadro, noté que la imagen de Cristo había comenzado a llorar. La imagen se había hinchado por el llanto y temí que el vidrio que lo cubría se rompiese. Arrodillada ante el cuadro, miraba atentamente con los ojos y vi cómo el llanto disminuía y cesaba a medida que oraba más. Le pregunté a Jesús por qué lloraba y me reveló que lo hacía por tantos seres humanos a quienes amaba, mientras que ellos lo olvidaban. Muchas veces fui llevada al purgatorio y tuve que ver ese lugar espantoso. Un día, después de la comunión en la iglesia de los jesuitas, fui llevada, creo que por mi ángel custodio, y vi delante de mí una fosa muy grande, de la que no veía el final. Tuve la impresión de que allí reinaba un tremendo desorden. Era negro. Permanecí un rato en aquella fosa. Después me llevaron a otro lugar no tan profundo, en el que había un arroyo del que caía agua hacia abajo. De aquel arroyo caía agua con fuego. Cuando volví en mí me di cuenta que la fosa profunda era el infierno, el arroyo de agua era el limbo y el purgatorio estaba representado por el agua con fuego. Otro día vi el purgatorio como una prisión ardiente, un lugar de llamas espantosas, que no pueden compararse con todos los fuegos del mundo juntos. Las pobres almas son como centellas de fuego, pero ellas tienen una increíble paciencia. He notado que las almas del purgatorio están de acuerdo con la voluntad de Dios. Allí una hora parece tan larga como si fueran 20 años de sufrimientos en la tierra. Comprendí que esas almas purgantes preferirían estar en ese lugar hasta el fin del mundo antes que presentarse con el alma manchada ante la presencia de Dios. Dios me iluminó sobre las almas de los protestantes. Muchos de ellos han conseguido la salvación por ser inocentes y no haber cometido grandes pecados. A ellas las vi en una prisión abriendo la boca hacia mí como hambrientos que se lamentaban de estar olvidadas y no recibían ayuda,
los protestantes no creen en el purgatorio y ellos no rezan por las almas del purgatorio, ya que creen que una vez que uno se muere, va directamente al cielo o al infierno. Ellas me pedían ayuda. Me decían que yo podía y debía ayudarles. Ellas tenían necesidad de la ayuda del sacrificio de la misa y de la comunión. Cristo me dijo, reza por estas almas. En 1709 fui llevada por mi ángel custodio a un lugar desconocido donde vi un gran lago lleno de azufre y peces. Se trataba del purgatorio y de una pena particular. En ese lago estaban sumergidas las almas de las personas casadas, que se habían dejado llevar de los placeres de la carne y habían llevado una existencia más bestial que humana. En el purgatorio vi muchas almas que parecía que debían estar en el cielo hacía mucho tiempo. Mi abuela había estado 17 años. Algunas almas están centenares de años. De eso he comprendido lo grave que es ofender a Dios y que todo lo que no es descontado en este mundo debe ser reparado allá. Ellas me han enseñado cuánto sirve el buen uso de los sacramentos, de la oración, de las indulgencias e incluso de los sufrimientos. Así pude comprender que había almas que estaban 100 o más años y entender lo grave que es el pecado y el bien infinitamente grande que es Dios. También comprendí que todo el sufrimiento del mundo no es nada con relación a las penas del infierno. Con muchos sufrimientos pueden llegar a ser liberadas las almas que han sido crueles con el prójimo, pues a la crueldad corresponde crueldad, que es el sufrimiento en el más allá. A veces en mi habitación veía un fuego. En ocasiones, cuando escribía, sobre mis manos y sobre la hoja en que escribía caían grandes chispas con las que las almas querían avisarme de estar allí. Otras veces sentía mucho frío y se presentaban las almas temblando de frío. El confesor me decía que debía pronunciar el nombre de Jesús o mostrarles el crucifijo y echarles agua bendita o encender un cirio bendito para discernir, si eran en verdad almas purgantes o almas caídas en el infierno o demonios. Entendí claramente que las almas debían hacer penitencia según la manera en que habían pecado. Veía venir almas con los ojos hinchados que me pedían que hiciera penitencia por ellas. Otras aparecían ayunar a pan y agua para mejorar su condición, habían pecado comiendo y bebiendo demasiado. Otras, que habían sido irascibles e impacientes, me pedían paciencia y mansedumbre. Otras me mostraban un cilicio. Las almas que habían pecado con la lengua hablando indebidamente, tenían la boca cerrada con clavos y me pedían estar en silencio. Las que habían controlado poco la vista, debían mostrarse con ojos espantosamente grandes. Las personas soberbias se presentaban con una cabeza deformada. Las vanidosas aparecían con el rostro canceroso. La pereza era reconocible por el pésimo aspecto de las manos. Las que en vida habían amado demasiado a los animales, debían presentarse con aquellos animales alrededor del cuello. A medianoche, el 15 de diciembre de 1690, vino a mí un alma que yo había conocido muy bien. Era violinista, Johann Georg Loderer, músico de la corte. Le enseñaba música a mi hermano Franz y me daba también lecciones a mí. Le gustaba beber. Yo le llamaba a veces la atención. Murió el 7 de enero de 1688. Se me apareció bajo la forma de un sapo muy gordo. Me desperté y me espanté. Creía que era un demonio. Él se hizo reconocer, moviendo las cuerdas de una lira. Le pregunté por qué se aparecía así y me explicó que en vida se había asemejado a un sapo. Así como el sapo vive en lugares húmedos y fangosos, así a él le había gustado beber y beber, y de ese modo se le había acortado la vida. Por ello tuvo que sufrir tantos años cuantos debía haber vivido sin acortarse la vida. Otra alma se me apareció con el aspecto que había tenido en vida, pero estaba triste y llorando. Tenía en la mano un vaso de vino y me mostró así cuál había sido su error. Era un hombre joven y debía sufrir 40 años, si no lo ayudaban, pues en tal medida había acortado su vida por su beber desordenado. Como en vida había sido devoto de María y había sido generoso con los pobres, la misma Virgen María me pidió que lo ayudara. Ayuné a pan y agua durante 40 días y le ofrecí oraciones, sacrificios, confesiones, indulgencias y limosnas.
Después de 40 días, me fue revelado que había ido al cielo. El 10 de marzo de 1714 se presentó un alma con los ojos muy afeados, imposible de describirlos, porque había visto imágenes inconvenientes. El 16 de septiembre de 1704 se me apareció la condesa de Stenberg. Debía sufrir por la desnudez con que había vestido en vida, pues iba siempre muy descotada. Me pareció muy envejecida. El 8 de enero de 1714 vino una hermana seglar de nuestra orden. Tenía el rostro como destruido por el cáncer. Me fue revelado que en vida había tenido mucho cuidado con su aspecto exterior. Otra alma de nuestra orden tenía un aspecto terrible, como si aves rapaces le hubieran devorado el rostro. Fue obligada a presentarse así, porque en vida había sido vanidosa de su belleza. El 13 de septiembre de 1703 vino un alma que en vida había yo conocido muy bien. Se me acercó y con su mano me tocó la frente, de modo que durante 3 días me pareció que me hubieran puesto una cufia pesadísima. Me explicó que en vida había sido muy escéptica y testaruda y solo hacía lo que creía mejor. Así había cometido muchos errores. El 14 de diciembre de 1712, vino el alma de una hermana seglar con un aspecto pésimo. Me hizo entender que sus sufrimientos estaban sobre todo en las manos. Ambas estaban hinchadas porque le agradaba en vida tener unas manos bellas y por eso, había trabajado poco, dejando el trabajo a las otras y había sido muy ociosa. El 20 de enero de 1723 se me apareció un alma con los ojos fuera de órbita. Entendí que en vida había sido iracunda y envidiosa con el prójimo, sobre todo con los pobres. La condesa Ana Josefa Therese Prissing en vida fue muy amiga mía. Después de su muerte el 17 de octubre de 1721, se me presentó y me sentí obligada a orar por ella, que había tenido muchos dolores de parto. Murió por ello y se me presentó feliz, porque en vida había sido muy devota. Su aspecto era como cuando estaba viva. Había cometido el gran error de haber tomado el día por noche y la noche por día. Me pidió ofrecer la comunión por ella, ya que en vida la había descuidado mucho. Además, había perdido mucho tiempo. El 18 de octubre toda mi comunidad ofreció la comunión por ella. El 24 fue llevada al cielo por el privilegio sabatino del escapulario del Carmen. La vi en una gloria indescriptible y oí un canto maravilloso que decía: vanidad de vanidades y todo es vanidad. En febrero de 1709 vi un alma que parecía fuego vivo. En vida había sido cervecera, vendía cerveza. Tenía una hija que educar y la llevó a un convento para evitarle las malas compañías de la taberna. La niña se encariñó con las religiosas y quiso quedarse, pero su madre la sacó y trató de inculcarle otros pensamientos. Después de 3 semanas, la madre se enfermó y murió. El 12 de febrero la vi con un aspecto horrible, ardiendo en fuego. La madre me pidió rezar por su hija para que siguiera sus inclinaciones religiosas y poder así disminuir sus penas y ser liberada. El 17 de julio de 1696 murió Juan III Sobieski, el famoso rey de Polonia que en 1683 fue el comandante en jefe de las tropas aliadas que liberaron el asedio de Viena por los turcos musulmanes. En la octava del día de Santa Teresa, 15 de octubre, vi su alma con el aspecto de un hombre alto, que no decía nada. El 4 de noviembre, en éxtasis, fui llevada a una sala amplia donde había un féretro. Cuando volví en mí, me sentí obligada a rezar y ofrecer la comunión por él y los difuntos de su familia. Conocí todos sus errores en vida. Del 6 al 11 de noviembre traté de ofrecerle todas mis buenas obras y obtener indulgencias. El 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, me fue mostrado un delicioso banquete para hacerme ver la mesa celestial que estaba preparada para recibir su alma. Durante la misa vi con mis ojos a su alma, ya resplandeciente, que iba al paraíso. El emperador de Austria José I murió el 17 de abril de 1711. Cuando recibí la noticia de su muerte, Dios infundió en mí un amor especial por su alma y me sentí obligada a orar y ayudarle durante 40 días. En mis oraciones sentía la presencia de su alma.
Después de esos 40 días, vi su alma con una gran vestidura negra y en un tono muy cariñoso me llamó, Virgen María Ana. No lo había reconocido. Me dijo, ¿no me reconoces? Soy José el emperador. Desde ese momento hice todo lo que pude y el 29 de enero de 1712 lo vi con un ojo abierto y el otro cerrado, para indicar que se había preocupado demasiado poco por las cosas de la iglesia. El 9 de febrero se me presentó con su alma completamente blanca y el 14 de febrero lo vi subir al paraíso muy feliz. Mi hermana Ana Catarina tenía 2 hijos, Félix e Ignaz. Félix murió el 23 de marzo de 1702 e Ignaz lo lloró mucho, a pesar de ser desobediente y colérico. Murió el 14 de junio. Pocos días después, se me aparecieron los 2 hermanos muertos. Vi a Ignaz con sus 4 años en los brazos de su ángel custodio, llevándolo al cielo, después de haber estado un tiempo en el purgatorio. He visto muchos niños de 4 años en el purgatorio y he aprendido que, cuando estos están para morir, es bueno hacerlos confesar y arrepentirse, absolverles y darles la unción de los enfermos. La misa es el remedio más eficaz y saludable para las almas del purgatorio. El agua bendita les hace mucho bien. Muchas veces Jesús me aconsejaba echar agua bendita a los huesos o restos de los difuntos. Cuando venían a visitarme les echaba agua bendita y me lo agradecían. Normalmente lo hacía todas las noches antes de dormir. Un día me olvidé, pero las almas no me dejaban en paz y daban vueltas junto a mi cama hasta que me levanté y les eché agua bendita. Es interesante anotar que con las almas benditas del purgatorio están siempre a su lado sus ángeles custodios hasta el momento en que van definitivamente al cielo a gozar eternamente de la felicidad celestial. Sin embargo, nunca se separan definitivamente de ellos. Para toda la eternidad sus ángeles serán como amigos inseparables, como si fueran de la propia familia. Santa Crescencia Jos, 1682 a 1744. Esta gran mística alemana, recibía con el permiso de Dios a muchas almas del purgatorio que iban a visitarla para manifestarle sus penas y pedirle ayuda. Estas visitas le privaban a veces del sueño con sus llantos y suspiros apenas cerraba los ojos, pero ella hacía sacrificios y oraciones en su favor e incluso se daba disciplinas. Durante una enfermedad en 1718, la madre Juana Altuéjar preguntó a Crescencia cómo pasaba la noche. Ella se limitó a decir que la pasaba sin dormir y, obligada por la obediencia, tuvo que reconocer las visitas de las almas purgantes. La superiora le dijo un día, cuando vengan esta noche esas almas, diles que vengan a verme a mí. Crescencia obedeció y en la noche la superiora vio poblarse su celda con fantasmas que le pedían ayuda, y fue tanto su miedo y terror que, para librarse de ellas, las mandó que fueran a Crescencia. El padre Ott refiere que el padre Ignacio Wagner, hombre sabio y piadoso, desde octubre de 1713 al otoño de 1715 había intentado examinar el espíritu de Crescencia según el deseo expreso del provincial franciscano. A medida que avanzaba en su examen, quedaba más lleno de admiración por la sierva de Dios. Al poco tiempo, el 19 de octubre de 1716, murió. Ese mismo día Crescencia, al ir al coro, al sonido del Ángelus, vio andar delante de sí un fantasma blanco. Acostumbrada a las visitas de las almas del purgatorio, solo hizo rezar por esa alma. El día 21 se repitió la misma aparición, pero esta vez ella lo reconoció y él le dijo que necesitaba sus oraciones para ir pronto al cielo. Crescencia oró con intensidad por él y el 23 de octubre, después de oír la misa por él, vio su alma llena de gloria darle las gracias y que iba al cielo. Un día estaba ella en el noviciado, cuando al tiempo de la cena se abrió la puerta del comedor y se cerró con fuerza. Las novicias tuvieron miedo y Crescencia se ofreció a salir a ver qué pasaba. Encontró detrás de la puerta una religiosa que, lamentándose, le dijo: «He vivido en este monasterio y ahora, desde hace 9 años, me encuentro en el purgatorio. Ten piedad de mí». Después indicó los sufragios que necesitaba y, cuando los cumplió la sierva de Dios, regresó para agradecerle. Otros muchos difuntos que ella no conocía venían a pedirle ayuda. Una vez, durante 3 días seguidos, oyó suspiros y lamentos en su celda sin que le hablaran.
Ella preguntó, ¿quién sois? Era el alma de un joven soldado, muerto en Mónaco de Baviera no hacía mucho tiempo. Había asistido a la profesión de su hermana Sor María Isabel. Por sus excesos en la bebida, se le había abreviado la vida. Si no recibía ayuda, debía estar en el purgatorio tantos años cuantos se había quitado de vida por sus excesos. Crescencia oró mucho por él y después de un tiempo supo que ya había salido del purgatorio. El 21 de noviembre de 1718 murió Francisco José, consejero de la corte y administrador de ciertas posesiones de los príncipes de Kemnat. Esa misma tarde Crescencia oyó un rumor que se repitió la mañana siguiente. Preguntó quién era y le respondió, soy el alma de Eshol, reza por mí a vuestro celeste esposo. Crescencia preguntó el porqué de aquel rumor y le respondió que con el permiso de Dios se lo diría más tarde. El rumor se repetía cada día y el 7 de diciembre le hizo saber que en su última enfermedad quería ajustar las cuentas y trató ásperamente a uno que se lamentaba de haber sido dañado en sus intereses por él. Con papeles en la mano quiso asegurarle que no le había hecho ningún daño, pero había hecho un fraude de 4 florines. Le rogaba a Crescencia que fuera a informarse al párroco de Kemnat para que su viuda reparase el daño ocasionado. La injusticia fue reparada, pero no cesaban los rumores y lamentos. En la noche de Navidad fueron más fuertes. Crescencia redoblaba sus oraciones. Su ángel le dijo a ella que sería liberado en los primeros días del nuevo año. Finalmente el 6 de enero de 1719 ella hizo celebrar 4 misas por esa alma y, entre las 10 y las 11, al terminar la última misa, el difunto se le apareció radiante de alegría y ella lo vio ser transportado por los ángeles al trono de Dios. El padre Ot añade al relatar este suceso, todo esto lo escribió el párroco de Kemnat y confesor extraordinario del monasterio de Kaufbeuren, a quien se lo comunicó Crescencia. María Simma, 1915 a 2004. María Simma nació en Santag, Austria, el 5 de febrero de 1915. Fue un alma mística favorecida de grandes carismas, especialmente el de recibir mensajes de las almas del purgatorio, que se le aparecían y a quienes consagró su obispo estaba de acuerdo con su apostolado en favor de estas almas y lo mismo lo estaba su director espiritual, el padre Alfonso Mat, quien la dirigió en los primeros años de sus experiencias místicas. En 1968 escribió un libro titulado Mi relación con las pobres almas, traducido a varias lenguas y que tiene ya más de 20 ediciones. Su director, el padre Alfonso Mat, enviaba los mensajes que ella recibía a los familiares de los difuntos y ellos quedaban asombrados de cosas que nadie podía saber. Por eso, desde el principio fue apoyada por su párroco. Por otra parte, el hecho de que los muertos puedan aparecerse a los vivos no debe parecer imposible, porque el mismo Evangelio nos habla de que el Viernes Santo muchos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían, resucitaron y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y se aparecieron a muchos. Las almas del purgatorio se le aparecen de diversas formas y en diversas maneras. Algunas tocan la puerta, otras aparecen de improviso. Unas se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían su vida mortal, normalmente vestidas como en días de trabajo, no de fiesta. Otras se aparecen bajo formas de animales que dan miedo o en formas difusas. A veces están envueltas entre llamas, dando un aspecto terrible. Cuanto más purificadas están, más luminosas y afables se presentan. Con frecuencia cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Durante la Cuaresma, se presentan día y noche para pedirle que sufra y ore por ellas. Las que son extranjeras hablan en alemán con acento extranjero. Las almas le dicen que ella es de los nuestros. Cuando ella preguntó qué significaba ser de los nuestros, le dijeron que con su voto de ánimas se había entregado a la Madre de la Misericordia en favor de ellas. Ella te ha dado a nosotras, le dijeron. Aquellas almas que yo he conocido bien en vida, las reconozco de inmediato. Otras son desconocidas, a no ser que me digan quiénes son. Si eran personas inválidas o con graves deficiencias físicas o mentales, aparecen sanos.
Los que estaban en silla de ruedas caminan perfectamente, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven. En el más allá quedan atrás todas las deficiencias humanas. Ellas saben de nosotros más de lo que suponemos. Ellas saben, por ejemplo, quiénes han asistido a su velorio y sepultura, quiénes han ido solamente por hacer acto de presencia y quiénes han ido a rezar por amor. Ellas saben también lo que se dice sobre ellas en el velorio, porque están mucho más vecinas a nosotros de lo que suponemos y se dan cuenta de quienes asisten a las misas ofrecidas por ellas. Ellas están presentes a sus funerales y a las misas ofrecidas por ellas. No les gustan los pomposos funerales, prefieren que sean sencillos pero fervorosos. No quieren que su cuerpo sea cremado, porque al no tener lugar de referencia, se pueden olvidar más fácilmente de ellas. La cremación está permitida por la Iglesia, con tal que no se niegue la resurrección, pero ellas quieren todo lo que lleve a su familia a rezar y, el no tener una tumba que visitar, les hace olvidarse de ellas. También quieren que se respete su cuerpo y que se evite cualquier profanación. Les gusta que la tumba echen agua bendita y hagan un cirio bendito. Las visitas de amor al cementerio les agradan y ayudan más de lo que imaginamos. Incluso les ayuda el simple hecho de limpiar su tumba, por el amor que ponemos en ello. Personalmente, cuando voy al cementerio, que está junto a mi casa, enciendo una vela por las almas y les echo agua bendita, y ellas me lo agradecen. Un día vino a verme una niña de unos 6 años y me dijo que había apagado una vela en el cementerio para coger la cera y jugar. Por eso se encontraba en el purgatorio, aunque por poco tiempo. Me pidió que encendiera por ella 2 velas benditas. Otro día vino un niño de 11 años, de Kaiser, para pedirme que rezara por él. Me dijo que estaba en el purgatorio porque el día de los difuntos había apagado, por divertirse, varias velas, que estaban encendidas en el cementerio en favor de los difuntos. Una vez vino a verme una señora y me dijo, la señora X era como mi hermana. Ella era débil desde el punto de vista moral, pero sufrió mucho porque este defecto era debido en gran parte a taras hereditarias. Murió como consecuencia de una práctica abortiva, pero murió con sentimientos de arrepentimiento hasta el punto que el sacerdote que la asistió en los últimos momentos pudo decir, quisiera que todos murieran con los sentimientos de arrepentimiento de esta mujer. Ella murió con los últimos sacramentos y fue enterrada religiosamente. El señor X era el primero y el último en salir de la iglesia, pero siempre estaba criticando a todo el mundo. Lo que más me indignó fue que durante el sepelio de la señora X, él la estaba criticando y diciendo a algunas personas que la señora X no debía ser enterrada en un cementerio católico. Entonces le dije, ahora está claro para mí que el Señor no quiere que juzguemos a los demás. El señor X criticaba a la señora X, aún en el cementerio, pero el Señor tuvo compasión de ella. No podemos juzgar a los demás, dejemos el juicio a Dios. Ahora el señor X está en lo profundo del purgatorio. En una ocasión, vino un alma y me dijo, cometí un crimen contra Dios. Un día por soberbia, tomé una cruz y la destrocé, pensando que si Dios existía no me lo permitiría hacer. Casi al instante me vino una parálisis que fue mi salvación. Después me pidió decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo y liberarlo del purgatorio. Ella se había salido de la Iglesia católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo, me dijo, creo en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz, solamente lo sabíamos él y yo. Y entró de nuevo en la Iglesia católica. Un médico vino un día, lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones, para que no sufrieran más. Y nadie tiene derecho a quitar la vida, porque mientras están vivos, aunque estén en coma, pueden recibir las bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras. Una mujer me dijo, he debido estar 30 años de purgatorio por no haber dejado ir al convento a mi hija. Por eso debemos pensar en la grave responsabilidad de los padres que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene derecho a rectificar los planes que Dios ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Veamos un caso ocurrido en Montefalco, Italia,
del 2 de septiembre de 1918 al 9 de noviembre de 1919. Estas manifestaciones de un alma del purgatorio están confirmadas por algunas religiosas del convento y fueron confirmadas por Monseñor Pietro Pacifici, obispo de Spoleto, en 1921. Las 28 manifestaciones tuvieron lugar en el convento de las Hermanas Clarisas del convento de San Leonardo de Montefalcou. En ningún momento pudieron ver al alma purgante, pero se hacía presente al torno para hablar brevemente y dejar una limosna, casi siempre de 10 liras. Tocaba la campanita de la entrada para que bajara la abadesa, incluso cuando estaban cerradas todas las puertas de entrada al convento y a la iglesia. Solía decir: dejo aquí 10 liras para oraciones. Cuando le decían de parte de quién, respondía: no me es permitido decirlo. El 3 de octubre de 1919 dijo claramente a la superiora: soy un alma purgante. Son 40 años que me encuentro en el purgatorio por haber disipado bienes eclesiásticos. En otra oportunidad dijo que era sacerdote. En total, dejó 300 liras y le fueron celebradas 38 misas. El 9 de noviembre, al bajar la abadesa al sonido de la campana, le dijo: alabado sea Jesús y María. Le agradezco a usted y a la comunidad lo que han orado por mí, ya estoy libre de toda pena. Y a petición de la abadesa, le dio la bendición sacerdotal en latín. El lugar donde sucedieron estas manifestaciones ha sido transformado en capilla, dedicada a orar por las almas del purgatorio, y especialmente por los sacerdotes difuntos. Fue bendecida el 26 de febrero de 1924 y allí se ha erigido una confraternidad a favor de las almas del purgatorio. Venerable María de Jesús Ágreda, 1602 a 1665. Fue varias veces al purgatorio a visitar a las almas. En una ocasión oyó que le decían: María de Jesús, acuérdate de mí, y conoció a una mujer de la villa de Ágreda, que se llamaba María la Piedra y que había muerto en Murcia. Cuando murió la reina Isabel de Borbón, el 6 de octubre de 1644, se le apareció varias veces para pedirle oraciones. Dice en sus escritos: el día de las ánimas, 2 de noviembre de este año de 1645, estando en los maitines y oficio que hace la Iglesia por los difuntos, se me manifestó el purgatorio con grande multitud de almas, que estaban padeciendo y me pedían las socorriese. Conocí muchas, incluida la de la reina y otra de una persona que yo había tratado y conocido antes. Yo me admiré de que el alma de la reina, después de tantos sufragios y misas como se habían ofrecido por ella, estaba todavía en el purgatorio, aunque solo había pasado 1 año y 26 días de su muerte. Llegada la noche vi algunos ángeles en la celda con grande hermosura y me dijeron que iban al purgatorio a sacar el alma de la reina por quien yo había pedido. Y los ángeles la llevaron al eterno descanso, que gozará mientras Dios fuere Dios. Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, 1602 a 1686. Un día se le presentó el alma de una religiosa de este monasterio. Esta religiosa había llevado una vida mundana con muchos perfumes y pomadas en el rostro y en las manos, y con hábitos perfumados, perdiendo mucho tiempo en adornos. Después de muerta, se le apareció a la sierva de Dios. La tenían agarrada 4 personas monstruosas que la atormentaban. Sor Ana pensaba que estaba condenada y le preguntó por qué estaba con sufrimientos tan terribles. Le respondió que había puesto mucho interés en adornarse y embellecerse sin haber guardado las normas de su estado, y que estaba en un lugar especial para que no pudiese disfrutar de los sufragios generales que se hacen en la Iglesia por las almas del purgatorio. Pero había tenido permiso de Dios para venir a pedirle ayuda. La sierva de Dios le contó a esta testigo, Sor Juana de Santo Domingo, que esta visión duró 1 hora y que inmediatamente comenzó a ayudarla con sus oraciones y la intercesión de su patrono San Nicolás. Y después de muchas oraciones y sufragios, obtuvo que Dios tuviera misericordia y la sacase de aquellas penas y la llevase al cielo. El padre jesuita Fernando Colmenero declara que Sor Ana le refirió que una mañana del día de la resurrección del Señor, vio salir del purgatorio muchas almas de todos los estados y órdenes que iban al cielo. Y habiéndole preguntado si había visto entre ellos algún religioso de la Compañía de Jesús, le dijo que sí.
Dijo que había visto en el purgatorio a un sacerdote que murió en esta ciudad, llamado Isidoro Flores, a quien este testigo había confesado en su última enfermedad. Por otra parte, el padre Diego de Vargas le contó al padre Colmenero que en una ocasión vio la sierva de Dios un alma del purgatorio que le preguntó si la conocía. La venerable le dijo que no. El alma añadió: ¿no te acuerdas de un herrero que vivía frente a tu casa? Con este detalle recordó haberlo conocido en su infancia. Y echando cuentas de cuando murió, había sufrido por 50 años. El padre Marcos de Molina le dijo al mismo padre Colmenero que la sierva de Dios le había hablado de la muerte de Monseñor Antonio Morales, que se ahogó en el mar, haciendo un viaje a su obispado de Concepción en Chile. Dijo que se había ahogado y dio como detalle que llevaba un cilicio bajo la ropa. Santa Margarita María de Alacoque, 1647 a 1690. En una ocasión, estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su fiesta, se presentó delante de mí una persona hecha toda fuego, cuyos ardores me penetraron tanto que me parecía abrasarme con ella. El deplorable estado en que se hallaba en el purgatorio, me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la Sagrada Comunión, en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a mí para que le alcanzase algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo lo que pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Habiéndoselo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era ante todo que había preferido el interés propio a la gloria de Dios, por demasiado apego a su reputación, lo segundo por la falta de caridad con sus hermanos, y lo tercero por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas, y las desmedidas pruebas que de él les había dado en las conversaciones espirituales, lo que desagradaba mucho a Dios. Muy difícil sería poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba ni un momento y el lado donde él se ponía me parecía tenerlo todo abrasado, y con tan vivos dolores que gemía y lloraba casi continuamente. Movida a compasión, mi superiora me ordenó que hiciera grandes penitencias. Al cabo de 3 meses lo vi de muy diferente manera, colmado de gozo y de gloria, iba a gozar de su eterna dicha, y dándome las gracias me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Recibí una gran alegría en la mañana del domingo del Buen Pastor, 2 de mayo de 1683, 2 de mis buenas amigas pacientes han venido a decirme adiós en el momento de despertarme, y que era este el día en que el soberano pastor las recibía en su redil eterno con más de 1 millón de otras almas, en cuya compañía marchaban con cánticos de alegría inexplicables. Una es la buena madre de Montox, la otra mi hermana Juana Catalina Gascón, que me repetía sin cesar estas palabras: el amor triunfa, el amor goza. El amor de Dios se regocija. La otra decía: bienaventurados son los muertos que mueren el Señor, y las religiosas que viven y mueren en la exacta observancia de su regla. Quieren que yo le diga de su parte que la muerte puede separar a los amigos, pero no desunirlos. Si supiera cuán transportada está mi alma de alegría. Cuando les hablaba me parecía que las veía poco a poco abismadas y como sumergidas en la gloria. Me piden que rece en acción de gracias a la Santísima Trinidad, un Te Deum, un Laudate y 5 Gloria Patri. Yo les rogué que se acordasen de nosotras y me han dicho por últimas palabras que la ingratitud jamás ha entrado en el cielo. Nuestra Madre me permitió en favor de las almas del purgatorio pasar la noche del Jueves Santo, 15 de abril de 1683, delante del Santísimo Sacramento y en donde una parte del tiempo estuve rodeada de estas pobres almas con las que he contraído una estrecha amistad. Nuestro Señor me dijo que Él me ponía a disposición de ellas durante este año para que les hiciera todo el bien que pudiese. Están frecuentemente conmigo y las llamo mis amigas pacientes. Hay una que me hace sufrir mucho y no la puedo aliviar todo lo que desearía. No puedo decirle su nombre, pero sí pedirle socorro para ella, que no será desagradecida. Beata Inés de Benigánim, 1625 a 1696. Dios constituyó a la Beata Inés como madre de las almas del purgatorio y por eso, le pedía al Señor que muchas de ellas fueran a pasar el purgatorio a su celda. En alguna ocasión dijo tener más de 200.
Por ellas hacía muchos cargamientos, es decir, padecía muchos sufrimientos en su lugar para librarlas cuanto antes de los tormentos del purgatorio. Veamos algunos de los casos que se cuentan en los testimonios del proceso. Un día se le apareció Jesús y le dijo: Inés, está decretado en la mente de mi Padre, del Espíritu Santo y mía, que has de ser madre de las almas del purgatorio. Ella misma las llamaba sus hijitas. Algunas veces el Señor le concedía la gracia de ir personalmente al purgatorio. Allí sentía los dolores y penas que sufrían las benditas almas y el Señor le concedía que con ella llegase un rayo de luz y pudiera sacar el alma sobre la cual se proyectaba el rayo luminoso. Y así sacaba muchas almas para el cielo. Refiere Sor Francisca que un día estaban ambas, ella y la venerable madre, hablando con el confesor, cuando de repente la sierva de Dios, volviéndose al confesor, le dijo: Padre, en el límite llamado Barqueta han dado muerte estos días a un pobre pastor, el cual pocos días antes había prometido dar a esta comunidad una cantidad de leche. El Señor quiere que su alma pase el purgatorio en nuestra celda y que roguemos por ella. Hecha averiguación sobre el caso trágico, resultó ser cierto y que había acontecido tal y como lo refería la madre Inés. La misma madre Francisca relataba el siguiente caso. En la hora de la muerte a la condena, rogó a nuestro Señor que enviara a aquella alma a su celda a tener allí el purgatorio. Conseguido esto, la sierva de Dios se ejercitó en muchas y graves penitencias a fin de darle sufragios, y a la misma madre Francisca le suplicó que se le asociara en este santo empeño. Fue en la víspera de San Agustín, cuando, al cantar el Te Deum del oficio divino, vio la sierva de Dios que aquella alma subía al cielo, no sin antes haber dado gracias a la venerable madre por todo lo que le había socorrido y diciéndole que si en vida hubiera sabido lo que era esta comunidad, hubiera venido a visitarla de rodillas. Sor Inés buscaba ocasiones de ejercer actos humildes con el fin de sacar algún alma de sus terribles penas. Así pues, como afirma una religiosa, andaba buscando los vasos más inmundos de la comunidad para hacer la limpieza y aseo, se marchaba a la cocina y poníase a fregar las vasijas, cazuelas, platos, pucheros y se daba prisa en limpiarlos, y cuando esto hacía, se convenía con el Señor acerca del número de almas que habían de salir del purgatorio por cada una de las piezas que lavase o limpiara, diciendo en voz alta y en aquel su lenguaje valenciano: vida mía, ¿cuántas almas queréis librar por este barreño? ¿Y por esta cazuela? ¿Y por estos platos? Y efectivamente la sierva de Dios alcanzaba con este trabajo y modo de suplicar, tan confiado y cándido, que el Señor mandase libres del purgatorio a algunas almas, como muchas veces la venerable madre lo manifestó a la que esto refiere. Las almas de sus hermanas religiosas eran sus favoritas en la distribución de socorros y alivios, y atendía a consolarlas con el mayor amor y con todos los medios puestos a su alcance. La venerable madre, desde el momento en que una religiosa expiraba, hasta que por concesión especial divina no la veía subir al cielo, no cesaba jamás de hacer penitencias y de pedir, tanto a la declarante como a las religiosas, que hicieran ejercicios y obras espirituales, diciéndoles: nuestra hermana está sufriendo, ayudémosle todo cuanto podamos. En muchas de estas ocasiones, la venerable madre manifestaba a las demás la clase de purgatorio que la religiosa difunta padecía y los defectos por los cuales padecía, y era ya cosa acostumbrada y como regla ordinaria el que fuesen a pasar el tiempo de purificación en su celda, o también en el mismo lugar del convento donde habían cometido las faltas e imperfecciones. Así que la sierva de Dios no cesaba de exhortar a todas las religiosas a que procurasen la mayor perfección en todo, asegurándoles al mismo tiempo que el más leve pecado o imperfección se debía pagar o en esta vida o en la otra. Todo esto lo observaba la que aquí habla siempre que moría alguna religiosa del convento. Sor Catalina de San Agustín dice: lo que hacía que se le creyera era que daba señales individuales y puntualísimas no solo de las personas, sino también de los lugares lejanos, donde acaecían los casos referidos por la misma sierva de Dios, los cuales fueron comprobados y se halló ser ciertos y de conformidad exactísima con el relato dado por la venerable madre. Como sucedió una vez con cierto Juan Grau, natural de la villa de Cullera, que vino a consolarse con la sierva de Dios, porque estaba espantado de ciertos ruidos que se sentían en su casa después del fallecimiento de su hermana. La venerable madre Inés le dijo que aquellos ruidos los hacía el alma de una hermana suya.
Le dio señales individuales de la persona de su hermana, tales que correspondían con toda exactitud a la verdad, según lo confesó el mismo Grau. Le ordenó que mandase celebrar cierto número de misas, con lo que cesaron los ruidos. Esto se cumplió exactamente, se dijeron las misas, cesaron las molestias y el dicho Grau tornó a Benigànim a dar las gracias a la venerable madre. La declaración